Entonces decíamos que ya habíamos hecho la diferencia entre sonido y ruido, frecuencia. La frecuencia dice de un sonido, una onda sonora expresa el número de vibraciones por segundo. ¿Ah? El número de vibraciones por segundo, por eso es ciclo sobre segundo, el número de vibraciones es un ciclo. Y ciclo sobre segundo es hertz. Por eso dice la unidad de medida es el hertz. Abreviadamente es HZ. El sonido tiene, dice, un margen muy amplio de frecuencia, sin embargo, se considera que el margen audible para un ser humano es el comprendido entre 20 Hz y 20.000 Hz, o sea, 20 Hz y 20 kHz. Ese es el ancho de banda del oído humano. En esas frecuencias de 20 a 20.000 podemos escuchar, digamos, todos los tonos agudos y todos los tonos graves. Dice, en baja frecuencia las pérdidas de aire vibran lentamente, produciendo tonos graves, y mientras que en alta frecuencia vibran rápidamente, originando los agudos. Pero existen oídos virtuosos, como por ejemplo algunos músicos, que tienen el espectro un poquito más en la parte de agudo, entonces en ese caso desarrollan o vienen con esa amplitud auditiva, justamente por ser por naturaleza oído virtuoso de algunos músicos que justamente hacen de que la calidad de su forma interpretativa, vocal, pero sobre todas las cosas el detectar sonidos que muchas veces lo desarrollan también continuamente con la práctica, ¿no? Fíjense que acá, en esta parte de frecuencia, que yo le decía recién, es la parte, el ancho de banda de las personas, pero después también hay un ancho de banda un poquito mayor, que justamente está la ilustración de abajo, de los animales o de los sonidos de alguna maquinaria. Si está abajo de los 20 Hz, es un infrasonido o es un sonido más bajo, y si está por arriba de los 20.000 Hz, es un ultrasonido. Por eso acá dice, los infrasonidos son aquellos sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20 Hz, y los ultrasonidos, en cambio, son sonidos con frecuencia que son superiores a los 20.000 Hz. En ambos casos se trata de sonidos inaudibles para el ser humano. No lo puedo yo oír, pero sí existen, alguien los puede oír. En este caso, ¿quién puede ser? Un instrumento que está calibrado para que midan los dBA, los dBB y los dBc, algunos animales, pero sobre todas las cosas, esos sonidos, esos ruidos permanentes pueden generar roturas de algunas piezas, de algunos cristales. Entonces, de esa manera, tenemos que tener en cuenta también ese tipo de frecuencia, ¿no? La frecuencia de la figura 1 se puede apreciar los márgenes de frecuencia de algunos ruidos en los que la audición del hombre y de algunos animales. Fíjense que ahí en esta gráfica que está a continuación, tiene un espectro que va desde 1 Hz hasta a 100 kilohertz, 100.000 Hz o 100 kilohertz. Esto es, digamos, una manera acotada de ver el espectro de frecuencia. Entonces, ¿por qué acotado? Porque tenemos hasta gigahertz, hasta terahercios. Entonces, yo quiero que ustedes observen que la parte de infrasonido, de 20 para abajo, solamente puedo, acá tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Por ejemplo, dice motores de barco. El motor de barco tiene un infrasonido que no lo escucha, y un pequeño sonido que está entre los 20 y más o menos los 500 Hz. Entonces, es un ruido que tiene, o es un sonido de los motores de barco que tiene infrasonido y la parte audible. En este caso dice fuente de sonido, un torno. El torno tiene todos los ruidos del torno, o todos los ruidos de un motor. La inducción, que se usa mucho en la industria, está dentro del espectro audible de la persona, ¿no? Acá dice limpieza con aire comprimido.
Fíjense que el aire comprimido en la industria textil o en la industria del plástico se usa mucho el aire comprimido, o muchas veces se usa también para la industria automotriz para limpiar las piezas después que sale de una confección, de un torno, de una fresadora. Entonces se limpia, o en la carpintería también, una manera de sacar todas las partículas, las virutas, es soplando con un aire comprimido, o como dice o como decimos en la industria, sopleteando, ¿no? Entonces soplamos con el aire comprimido, o trabajan las máquinas con aire comprimido, todo lo que es neumática, entonces genera este ruido que gran parte está en la parte del espectro audible del ser humano, y otro tiene un ultrasonido, ¿ah? Porque es desgraciadamente de esa forma, ¿no? Después dice aserradero, tiene casi todo. El aserradero tiene un sonido audible, después una pequeña parte inaudible. Los altos hornos, por ejemplo, la industria metalúrgica, todo lo que es un horno también de cementeros, son altos hornos que tienen un infrasonido y un sonido audible. Después de ese ecosonda, después también dice sonido del viento. Fíjense que el viento tiene un infrasonido con gran escala y un pequeño parte donde se lo puede escuchar. Después, le voy a ampliar un poquito porque no estoy viendo bien. Un auto, un tren, tiene todos los sonidos casi en el espectro, una pequeña parte de un infrasonido. Un violín está en la parte superior, pero es audible. Esta es, en este caso, la región audible del hombre, de un perro o de un murciélago. Fíjense el espectro que tiene el hombre. El perro tiene mucho más en la parte de lo grave, o digamos para frecuencias superiores. Por eso es digamos, muy sensible el oído del perro, y del murciélago mucho más. Fíjense hasta dónde está el espectro del murciélago. Falta también el delfín, el elefante, o sea, distintos animales, seres vivos, que modifican o tienen un espectro distinto al ser humano. Entonces, de esa manera pueden detectar ruidos que el ser humano no los escucha y no los interpreta. Y ya antes de abandonar esta parte del ruido, antes de ver decibeles, fíjense que los motores que acababan de ver yo recién, los motores de torno, que decía acá, lo del barco, que tiene motor, todo lo que es motor, el auto, tiene una gran parte en la parte grave. Todos son ruidos graves. Y el ruido agudo, por ejemplo, de un violín o un silbato, hace que se escuche y no se solapan con el ruido del motor. Por eso los ruidos graves y los ruidos agudos, por ejemplo, en un partido de fútbol, la hinchada, los ruidos en el ambiente, el jugador de fútbol escucha con facilidad el pitido del árbitro, porque el silbato del árbitro atraviesa todo lo que es agudo, y todo lo que es grave, perdón, porque es un ruido agudo. ¿Ah? Entonces, de esa manera también nosotros podemos implementar en una industria que muchas veces, por lo general, son pequeñas y carecen de tener una sirena para los incendios, una sirena para las emergencias. Una solución rápida es comprar un par de silbatos, 3, 4 silbatos, y distribuirlo en toda la planta, porque el silbato, por más ruido de motores que esté dentro de la planta, se va a escuchar a la perfección y en cualquier distancia. Entonces, y la persona que está tocando el silbato no es un loco que agarró el silbato para hacer ruido. Significa que se está produciendo una emergencia, se está produciendo una contingencia, ya sea de incendio, ya sea de un compañero que se accidentó y está gravemente herido, y hay que auxiliarlo, de un derrame, de una explosión. O sea, siempre cuando suena una sirena o suena un silbato, en la industria es advertencia, es saber que tenemos que ponernos a disposición para ayudar, ¿entiende? Entonces, de esa manera yo soluciono la ausencia
de una sirena de incendio, temporariamente, ¿no? La idea es tener una sirena, porque la sirena también se escucha en el exterior y advierte también a industria vecina de poder ayudar o mitigar el incendio, porque si la industria vecina no ayuda a apagar el incendio de la compañera o del vecino, le va a propagar el incendio para ellos. Entonces, es importante siempre la colaboración. Decibeles, fíjense que la unidad es el Bell. Johann Bell es, digamos, el que inventó el teléfono, o que se le atribuye la invención del teléfono. Siempre hay una pelea con los inventores, con Tesla, que Tesla también dijo que inventó el teléfono. O sea, pero bueno, se lo adjudicaron a Bell. Vaya a saber cuál es la verdad, si se le robaron la teoría a Tesla o no, pero Tesla es uno de los grandes preferidos inventores de nuestra tecnología actual, ¿no? Con todo lo que ha inventado, ha hecho que podamos estar ahora comunicados con la energía alterna. O sea, son dos personas muy importantes en todos los avances tecnológicos. Entonces, Bell, por eso es una unidad muy grande el Bell, por eso se mide en decibeles, o sea, en un décimo del Bell. Dado dice que el sonido produce variaciones de presión al aire debido a que hace vibrar sus partículas. Las unidades de medición de sonido podrán ser unidades de presión, que en el sistema internacional es el Pascal, ¿no? En el sistema internacional la presión se mide en Pascal, ¿no? Por ejemplo, la presión atmosférica, nosotros escuchamos el clima en la noticia que para mañana y pasado mañana nos dan el clima y dice presión atmosférica de tanto hectopascales, ¿eh? 780 hectopascales, de acuerdo al día. Si ha hecho mucho calor, mucho frío, va variando un poco la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica también varía si es al nivel del mar o si es en la cordillera. Entonces, justamente se mide en eso la presión, pero nosotros queremos medirla en otra unidad, como decía recién, en el decibel. ¿Por qué? Porque es más práctico, porque el pascal o la presión es lineal. Por eso dice, un pascal dice que es igual a un newton sobre metro cuadrado. O sea, fuerza sobre superficie es presión. Por eso dice, fuerza se mide en newton y metros cuadrados es la unidad de superficie. Sin embargo, dice, el oído humano percibe variaciones de presión que oscilan entre 20 micropascales y 100 pascales. O sea, en ese espectro de presión, el oído humano percibe. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en una pileta de natación o cuando estamos volando en un avión, cambia la presión, inmediatamente nos duele los oídos, sentimos zumbido en el oído porque nuestro oído está percibiendo una presión mayor a la habitual. O cuando estamos, como decía yo recién, nos metemos muy profundo en la parte de la pileta de natación o el mar o lo que fuese, la profundidad hace de que aumente la presión. Entonces me empieza a zumbar el oído y a doler el oído. Entonces, de esa manera, siempre tiene que estar equilibrada la presión, fíjense, hasta 100 pascal, dice, ¿no? Es decir, que con una relación entre ellas mayor a 1.000.000, millón a 1, por lo que la aplicación de la escala lineal es inviable. En lugar de utilizar la escala se usa la escala logarítmica, cuya unidad es el decibel, y tiene la siguiente expresión. N es igual a 10 logaritmos de R que se mide sobre R, que es una comparación. Acá dice que es uno y que otro. Fíjense que dice que N es el número de decibeles, R es la magnitud que yo estoy midiendo, y R0 es la magnitud de referencia. Entonces, de esta manera, yo trato de empezar a medir el ruido en decibeles. El instrumento, el aparato, el sonómetro, el decibelímetro, se usa en forma directa y mide en decibeles. Directamente me hace la transformación, no está midiendo ni en pascal, después para transformarlo, dice directamente se mide en dBA. Hay instrumentos que miden en dBA, en dBB y en dBc. Pero tiene que ser integrador para poder hacer las tres, A, B y C. Ya vamos a hablar también de este tema.
Otro motivo, dice, para utilizar la escala logarítmica se basa en el hecho que el oído humano tiene una respuesta al sonido que se parece a una función logarítmica. ¿Ves? El oído humano trabaja de esa manera, no es lineal. Es decir, dice, la sensación que percibe es proporcional al logaritmo de la excitación recibida. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si yo tengo un compresor en un taller y que ese compresor hace un ruido de 85 dBA y me quedo corto con el compresor, tengo que comprar el mismo compresor con la misma potencia, lo instalo uno al lado del otro, no significa que ahora tenía un 85 dBA y pongo otro compresor y tengo que sumarle 85, no, no es así, no se suma la intensidad sonora. 85 más 85, digo, bueno, igual a 170, no. 85 más otro compresor que tiene el mismo ruido de 85, se incrementa solamente un 3 decibeles. ¿Ah? 3 decibeles es ahí dice, por ejemplo, si se duplica la energía sonora, yo tengo un compresor, le pongo otro compresor más, se dice el nivel sonoro se incrementa a 3 dBA. ¿Ah? Pero para nuestro sistema auditivo, este cambio resulta prácticamente imperceptible. ¿Eh? No lo puedo presentir mucho porque los sonidos van progresivamente aumentando en la tabla y estableciéndose en la meseta. ¿Ah? En la meseta que habíamos visto en las clases anteriores. Que ya vamos a volver al apunte eso porque también es muy interesante. Lo mismo, dice, ocurre si se reduce la energía a la mitad, entonces el nivel sonoro cae 3 dBA. En vez de subir, cae 3 decibeles A. Ahora bien, el aumento de 10 dBA, dice, por ejemplo, yo tengo 80 dBA y después de medir 80 mido 90 dBA, significa que ahí sí tengo que la energía sonora ha aumentado 10 veces. La energía sonora aumentó 10 veces, pero dice, será percibido por el oído humano como una duplicación del sonido. Si bien aumentó 10 veces, pero en nuestro oído aparentemente interpreta que se duplicó nada más, no que se multiplicó por 10, ¿eh? Sino que se multiplicó por 2. Entonces, de esa manera, achata en la meseta el oído humano, porque está dentro del espectro que yo le explicaba, entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Ah? De esa manera, yo también tengo que entender que nuestro oído humano es algo muy especial y muy sensible. Dosis de ruido. Se define como una dosis de ruido, dice, a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante una jornada laboral y que está determinada no solo por el nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto, sino también a la duración de dicha exposición. No solamente tengo que decir el ruido que está expuesto, sino el tiempo. No es lo mismo una persona que está expuesto a 90 dBA en 8 horas de una persona que está expuesta a 90 dBA en 1 hora. Puede estar 1 hora, pero no 8 horas, ¿ah? Sino usar un protector auditivo. Por eso es que no es lineal, no es lineal el ruido. Por eso ese consejo que da, dice, es por ello que la potencial de daño en la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración a la exposición de ese ruido. Por eso cuando yo no puedo hacer una obra de ingeniería, empiezo a rotar el personal. Digo, bueno, vos estás mucho expuesto al ruido, mañana va a hacer otra tarea o a las 2 horas va a hacer otra tarea y lo mando a un lugar con menos ruido, ¿eh? O lo mando al lugar, a la intemperie, para hacer un trabajo de expedición o lo que fuese. La audición. En el complejo mecanismo de la audición intervienen distintas estructuras con características anatómicas y funcionales bien definidas. De afuera hacia adentro, siguiendo la dirección de la onda sonora, estas estructuras son. Fíjense que acá está la figura del oído que ya lo hemos analizado nosotros, que ya lo hemos visto, pero que es necesario recordarla. O sea, tengo un oído externo que está constituido por el pabellón o la oreja y la parte del conducto
hasta ahí yo puedo dar la cobertura o puedo trabajar disponiendo de un buen protector auditivo, ¿ve? Conducto auditivo externo, a ver, hablar un poquito más, conducto auditivo interno, y los elementos de protección o tapan todo este pabellón, o esta es la oreja, o tapa el conducto que por lo general, acá se observa un poquito más abajo, después de los pelos que están ahí de protección, pero por eso cuando yo tengo que ponerme un protector que tape este conducto, me tengo que tirar la oreja para arriba, en donde esto se pone muy bien recto y ahí ingresa el protector auditivo, una manera de poder taponear muy bien con esto. Si yo lo pongo cruzado, en cualquier momento está ingresando ese ruido al oído medio y al oído interno. Fíjense que el oído medio, constituido por el estrío, por yunque, por el martillo, ya empieza a ser materiales sensibles a las ondas sonoras o a la presión, para después terminar en el oído interno, que está todo vinculado al sistema nervioso, al sistema sensitivo. Y también, leamos la parte esta que dice acá la introducción, también los oídos a nosotros nos da la sensación, o nos da la estabilidad, no la sensación. Por eso fíjense tan complejo que está todo lo que es el caracol, todo lo que es el sistema nervioso, porque justamente para trabajar y para estar bien, necesito tener los oídos bien para que también mantener el equilibrio. Una persona que ha perdido la audición o ha perdido por algún accidente el oído, su estabilidad muchas veces es muy dificultosa. Entonces, porque para eso están los dos oídos, uno al costado del otro del cuerpo humano, y me da estabilidad para caminar, para circular. Dice, el oído cuya función es captar la señal acústica físicamente, no una vibración transmitida por el aire, y transformarla en un impulso bioeléctrico. Fíjense que los impulsos son eléctricos, o sea, por eso dice bioeléctrico. ¿Ah? La vía nerviosa, compuesta por el nervio auditivo y sus conexiones con centros nerviosos, que transmiten impulsos bioeléctricos hacia la corteza, y la corteza cerebral del lóbulo temporal, a nivel de la cual se realiza la interpretación de la señal y la evolución. O sea, que esa es la audición. Son pulsos que se van propagando o que se van modificando de pasar a una onda sonora, a un pulso bioeléctrico, interpretada o decodificada por el oído medio y el oído interno. De esa manera, nosotros entendemos que esta parte del oído es lo más delicado, ¿no? Lo más complejo. Es muy complejo el oído, por eso hay que protegerlo. Es algo muy potente, pero complejo, que si no lo protejo, desgraciadamente puedo perder la audición temporal o permanente. Así dice, la percepción auditiva se realiza por medio de dos mecanismos. Uno periférico, el oído, que es un estímulo por la onda sonora, y otro central, representado por la corteza cerebral, que recibe estos mensajes a través del sistema auditivo y nervioso auditivo lo interpreta. Por eso el exceso de ruido o los ruidos molestos hacen que el sistema nervioso también, que es un sistema muy, muy complejo, que empiece también a afectar todas las partes nerviosas del organismo o del cuerpo humano. El oído actúa entonces como un transductor que transforma la señal acústica en impulso nervioso. Sus estructuras integran un sistema mecánico de múltiples componentes que presentan diferentes frecuencias naturales de vibración. Pero el oído no interviene solamente en la audición. Los conductos semicirculares que forman parte del oído interno brindan información acerca de los movimientos del cuerpo, pero fundamentalmente para el mantenimiento de la postura y el equilibrio. ¿Ah? Fíjense que la postura y el equilibrio lo dan los oídos. Entonces, muchas veces cuando sentimos un ruido de una explosión, inmediatamente por sensación agachamos la cabeza, nos cubrimos, porque el oído está mandando la información a cubrirse de eso que se está percibiendo, y que quizá luego puede ser una explosión fuerte, desastre. Por eso tendemos a bajar la cabeza y a protegernos
directamente de esa explosión o de ese ruido, ¿no? De este modo se dice su particular anatomía, su ubicación en ambos lados de la cabeza, su estrecha relación con otro sentido, el visual propioceptivo, y las estructuras nerviosas esenciales, sustancia reticular, sistema límbico, etcétera, y su doble función, audición y equilibrio, nos explican no solo la capacidad para ubicar e identificar una fuente sonora, analizar, interpretar y diferenciar un sonido y orientarlos en el espacio, sino que además nos da la base para entender las consecuencias que el ruido ocasiona sobre el ser humano. El ruido ocasiona muchos trastornos al ser humano. Muchos trastornos, que estos trastornos, como le decía recién, pasan al sistema nervioso, al sistema sensitivo, por eso me genera malestar, malestar estomacal, quizá relacionarme mal con las personas, porque complica desde todo punto de vista lo visual, el propioceptivo, dice, todo el sistema, los sistemas complejos se van deteriorando, se van, digamos, contaminando, y entonces genera, digamos, malestar y digamos también que esta falta de sonido o quedar hipoacúsico por un instante puede ocasionar un accidente, porque la persona quizá no está escuchando una alarma, no está escuchando una advertencia, no está escuchando la bocina de un autoelevador que está retrocediendo, entonces también es peligroso por el accidente. De esa manera es necesario tener en cuenta este tipo de percepción. Por último, que esto hemos llegado también nosotros a la clase de la tarde, acá en medición, y acá vamos a parar en obstrucción para partir de la dosis de ruido. Fíjense que dice, las mediciones de ruido estable, fluctuantes o impulsivo se efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador, o sonómetro integrador. Todo sonido tiene que, o todo equipo tiene que ser integrador. Una aplicación que yo baje en el celular no es integradora, o sea, tiene que integrar los tres, el estable, el fluctuante o el impulsivo, tiene que también detectar los ruidos A, B, C, entonces dice con un dosímetro que cumpla como mínimo la exigencia señalada en un instrumento de tipo 2 o clase B, establecidas en la norma IRAN 4074 del año 88 o la IEC 804 de 1985, o la que surjan de la actuación o reemplazarlo. Dice, existen dos procedimientos para la obtención de la exposición diaria del ruido: por medición directa de la dosis del ruido e indirectamente a partir de la medición de niveles sonoros equivalentes. Quiere decir que estos dos métodos pueden ser utilizados, ya sea con un sonómetro o un decibelímetro en forma directa, y que yo voy acusando en una tabla, voy acusando los valores, o si no hago una medición de nivel sonoro continuo equivalente en una jornada completa y saco después ahí el valor o el promedio, o digamos en este caso, el valor del nivel sonoro continuo equivalente acuerdo a las mediciones que acusó el decibelímetro o el sonómetro. Bueno, chicos, este apunte está bastante interesante, lo que quieran seguir leyéndolo. Nosotros la clase que viene lo vamos a terminar de leer y vamos a comparar con el apunte del oído interno, el umbral del dolor, todo eso que hablábamos el otro día, para poder dar una vuelta de rosca más a todo lo que es sonido, ruido, a la gente muy especial y que aparece en casi en toda la mayoría de las actividades laborales. Yo me despido, muchas gracias para los que se han conectado. La verdad que por el inconveniente que tuve yo, el contratiempo familiar, no pude dar la clase ni del martes ni del miércoles, pero bueno, por lo menos queda grabada la clase para los que quieran tomar a la clase. El apunte yo le pasé esta tarde, en ese apunte va avanzada ahora. El martes supuestamente tendría que haber clase,
¿Por qué? Pero es Día del Estudiante, muchas veces se da un asueto por parte de la universidad, así que esperemos qué dicen el lunes y cualquier cosa nos estamos comunicando por WhatsApp. Tengan un buen fin de semana, cuídense. Gracias nuevamente por asistir a la clase y si algunos compañeros les preguntan, díganle que en ese apunte que bajó de la resolución o la de Superintendencia de Riesgo de Trabajo que dice ruido SRT, quiere decir ruido de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es un documento muy bueno, muy completo y que nos abre un poquito la cabeza para entender cuando tengamos que llenar la planilla cuando hagamos las mediciones, porque es un agente de riesgo, como le decía recién, que aparece en cualquier actividad, ya sea la construcción, ya sea el agro, ya sea la industria, ya sea la parte administrativa, siempre el ruido está, hay que ver si lo podemos soportar, los tiempos de exposición, y de acuerdo al tiempo de exposición en los niveles, se recomendará un trabajo de ingeniería o si no se puede también por factores económicos o organizativos, un protector auditivo de copa o bindaural. Bueno, que anden bien, que tengan un buen fin de semana, chicos, cuídense por favor y estamos en contacto. Gracias por Gracias, todo. profe. Igualmente, que esté bien, Hasta cuídense. luego. Chao, chao, que anden bien.